Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, antes que nada les pido disculpas por no haber podido participar el jueves de la clase, pero tuve una serie de inconvenientes. Primero se me rompió la computadora y aparte bueno, estaba con cuestiones laborales que no podía eh, saltear, digamos. Y bueno, se me rompió la computadora donde tengo la cámara, así que bueno, no tuve otra forma de poder resolverlo que retrasarme en la clase. La idea de hoy es poder trabajar con el concepto de mestizaje, ¿sí? El concepto de mestizaje, del uso de la palabra mestizo, bueno, nos remite básicamente al proceso de colonización latinoamericano o americano en general, podríamos decir. Eh, pero la intención es poder ver cuál es el contenido que se ha dado a estas voces y a esta construcción de la idea de mestizo y la carga simbólica y de construcción de identidad en el marco de los procesos, sobre todo latinoamericanos. Eh, a la vez es pensar, bueno, cómo estas narrativas se han ido entramando la construcción de las identidades de los pueblos, de las naciones, y de algún modo están incidiendo permanentemente en lo que podemos llamar el proceso de mundialización cultural. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un proceso de mundialización cultural? Bueno, la idea es que hay una serie de valores, de creencias, de representaciones que, emergen de un espacio territorial específico y que de algún modo se van extendiendo a lo largo del mundo, y hay una apropiación cultural diferencial de estas experiencias, de estas representaciones, de estos elementos de la cultura desde distintos lugares. Esta situación, este proceso que llamamos de mundialización cultural, está asociado a los procesos de globalización y a los procesos de intercambio que se han dado a lo largo a partir del sistema capitalista y en el contexto de lo que Wallerstein llama el sistema mundo, ¿no? Esta circulación de estas representaciones culturales, de estos elementos de la cultura, a la vez no son circulaciones que se dan en un marco de igualdad, sino que están atravesados también por procesos de dominación, de desigualdad, de subordinación de algunos grupos sobre otros, y que de algún modo remiten a una lógica de construcción y consolidación y expansión del capitalismo a partir del siglo XVI, perdón, y bueno, que hoy en particular nos atraviesan de manera diferencial debido a eh, el acceso a las redes de comunicación, el internet, las tecnologías que hacen que esto suceda de una manera muy precipitada, fluida y continua, lo cual hace que este proceso, podemos decir, inicia en el siglo XVI con el encuentro entre la Europa española y América, se extiende hoy de una manera particular y propia, ¿no? Entonces, bueno, pensar un poco cómo aparece el concepto de mestizo. Bueno, y la idea básicamente aparece a partir del proceso de las independencias, en el momento en que eh, la América criolla, podríamos decir, busca o van a ir consolidando procesos de ruptura con la colonia española. Estos procesos de independencia, acompañados de la instalación de gobiernos, estados que pretenden construir una identidad propia, diferenciada de la Europa española o de la Europa portuguesa, van a ir buscando en las identidades originarias, en las identidades que se han ido construyendo en América, particularidades, especificidades para demarcar una identidad propia. En este contexto es que aparece el mestizo o la mestiza o la idea del mestizaje como algo
construido y acuñado a partir de este encuentro entre originarios y conquistadores. Entonces podemos decir que esta idea de lo mestizo se consolida fuertemente hacia fines del siglo XIX, en la última parte del siglo XIX, acompañando la consolidación de los estados nacionales en América Latina, ¿no? Por un lado, podemos decir que hay dos acepciones claras respecto del concepto de mestizaje, una que tiene que ver con cuestiones orgánicas o biológicas, ¿no? Una perspectiva biologicista, donde hay una idea del mestizaje como cruza entre especies, grupos o razas distintas. ¿No? Entonces el mestizaje aparece como eso, como un encuentro entre dos grupos diferentes, incluso vinculado a la cruza de distintos tipos de animales. Bueno, acá aparece la cruza o el encuentro entre el blanco europeo sobre todo y la india o la pobladora originaria local. Por un lado eso, entonces ahí estaríamos en un ámbito de pensar el mestizaje desde un punto de vista biológico, y por el otro lado vinculado lo que tiene que ver con los aspectos culturales, ¿no? Entonces como que hay dos grandes líneas de análisis respecto al concepto de mestizaje: el uso biologicista del concepto y el uso cultural, y de algún modo cómo van asociados a esta cuestión orgánica, biologicista, elementos y características culturales que van modificándose según el periodo. Entonces tenemos que en algún momento, en el siglo XVI, con la expansión del capitalismo mercantilista, de algún modo este mestizaje es visto como algo oscuro, algo malo, asociado a una desnaturalización, algo como casi en el plano de lo perverso, ¿no? Esta idea de que hay una cosa de lo bárbaro, de lo no deseable, de que también aparece algo vinculado a la idea del engaño, de lo desnaturalizado, ¿no? Esto del mestizaje. Pero bueno, esto es al comienzo, siglo XVI, siglo XVII, incluso podemos hablar siglo XVIII, la idea de este mestizaje como algo fuera de lo natural, ¿no? Y con una carga muy valorativa en un sentido negativo. Ya hacia el siglo XIX, con la necesidad de consolidar identidades propias a la luz de la emergencia de la construcción de las repúblicas y de los estados-nación, hay una idea de construir ese ser hispanoamericano, ese mestizo, como una identidad nacional, ¿no? Y de algún modo se da en ese encuentro, en esa construcción del ser hispanoamericano, en ese encuentro entre de mestizaje, digamos, una transición en lo que sería, o un encuentro también de lo que sería el proceso de tradición, ¿no? De un modo este conflicto de civilización y barbarie, de una negación del mundo y una homogenización cultural, es posible, y esta homogenización cultural es posible, de la instalación de la idea del mestizo como un nuevo actor social que va a consolidar una identidad propia, pero a la vez esta identidad propia va a estar ligada no tanto a los sujetos locales originarios de América Latina, sino más bien a lo que es la Europa occidental, ¿no? Entonces, de algún modo, en esta idea de construir este ser nacional, hispanoamericano, acompañando la idea del mestizaje, permite reconocer los dos acervos biológicos y culturales que se encuentran en este contexto
pero ligando siempre en un sentido más positivo al proceso de modernización, de desarrollo y a una identidad occidental europea. Si bien esto es así, podemos decir que en la idea de mestizaje conviven en lo que tiene que ver con las narrativas literarias y con las cuestiones vinculadas a la cultura, dos líneas que balancean entre sí de algún modo. Una línea más vinculada a reivindicar el acervo español, europeo y demás, y otra línea que intenta poner de relieve o dar valor a las tradiciones indígenas propias de Latinoamérica. Uno de los exponentes que va a estar haciendo esto es José María Arguedas, que es un escritor peruano que desarrolla trabajos en el ámbito de la antropología y en el ámbito literario también. Él se dedica a la escritura de cuentos y es director del Departamento de Antropología de la Universidad de San Marcos. Es un intelectual con una vida muy terrible, en Puno, que termina suicidándose justamente por una cuestión de no poder resolver estas cuestiones vinculadas a esto sobre lo que él va a ir escribiendo, que tiene que ver con esta situación de mestizaje, y él va a ir analizando cómo es la vida en la sierra peruana, cómo es la identidad del mestizo, y revalorizando en esa identificación y en esa descripción que va haciendo de la identidad del mestizo, reivindicando lo específico de lo indígena en América Latina, ¿no? Y en Perú en particular, el valor de la identidad indígena, en este contexto más allá de la situación de explotación a la que era sometido. Ángel Rama va a plantear de que, o Fernando Ortiz con la idea de transculturación, se va a plantear de algún modo que esta identidad del mestizaje permite o habilita la continuidad de una tradición cultural indígena y de algún modo la resistencia de elementos de la cultura indígena en una identidad nueva que se une con la española, pero que permite introducir y no perder a modo de resistencia elementos de la cultura indígena. Lo cual para muchos autores latinoamericanos que están pensando en esa construcción particular que se da en América Latina y que tiene que ver con el encuentro de estas dos acervos culturales, le otorga una gran potencialidad de transformación y de construcción de América, ¿no? De una América Latina mestiza, ¿no? Encuentran en ese elemento del mestizaje una potencialidad y no algo desnaturalizado, algo que implique que los mestizos son mentirosos, engañadores, que cambian de posición según la situación, sino por el contrario encuentran en el mestizaje, en el encuentro de estos acervos culturales, una potencialidad y una cuestión de gran valor para el desarrollo de América Latina. Por el otro lado, esta idea del mestizaje permite consolidar las identidades nacionales, más allá que no deja de estar de lado la cuestión del racismo propio de estos grupos sociales, dado que si bien se construye la identidad nacional desde esta perspectiva del mestizaje, y yo diría que sobre todo en Perú se da este proceso bien claramente, en México, en Argentina, por ejemplo, es más complejo, creo yo, porque hay una mayor dicotomía
entre lo que es el blanco y el no blanco, ¿sí? En nuestro país, si bien hay un reconocimiento del mestizo, del que son la raza y demás, hay como un blanqueamiento cultural, si se quiere, que nos ha ido haciendo construir una identidad argentina blanca, desconociendo todo el acervo cultural de las poblaciones indígenas y de los afrodescendientes. Bueno, y hablando justamente de los afrodescendientes, es importante ver cómo se va a incorporar también tardíamente en esta idea del mestizaje, que fue claramente el mestizaje entre poblaciones indígenas y europeas, se va a incorporar tardíamente a la población afrodescendiente a esta idea del mestizaje. Entonces, ya avanzado el siglo XX, se incorpora, por lo menos en los estudios de investigación y en los estudios de conocimiento de estas áreas, se incorpora a los afrodescendientes bien claramente. Hasta decir, previamente no eran incorporados a esta construcción de una identidad nacional los afrodescendientes. Bueno, excepto obviamente en Brasil, donde claramente hay una fuerte presencia de afrodescendiente debido a la extensión en el tiempo de la situación de esclavitud. Todos estos procesos, en algún modo, de construcción de esta identidad mestiza, que oscilan entre momentos donde hay una perspectiva más bien biologicista, y momentos donde aparece esta búsqueda de la valorización cultural de ese otro, digamos, porque la idea del mestizaje es una construcción compleja donde, según de qué perspectiva, hay una carga positiva respecto más positiva respecto de la cultura española, dejando en situación de borramiento a las culturas indígenas, y en otros casos, como ya mencionamos, el caso de Arguedas, hay una valorización mayor de la cultura indígena, y la idea de que es una estrategia de las poblaciones originarias también para poder potencializar esos valores vinculados a las culturas indígenas. Bien, otro exponente que trabaja respecto de esta idea, o que está pensando en la idea de mestizaje, es Mariátegui. Si bien desde el marxismo va a tratar de analizar esa particular concepción acerca del mundo, va a tratar de analizarlo en la realidad peruana, tratando de pensar, bueno, de qué manera el marxismo ayuda para pensar esa realidad peruana, que no tenía las características propias de la Inglaterra del siglo XIX que Marx estaba observando, digamos. Lo que llega de ese capitalismo mercantil a la América Latina, justamente tiene que ver con aspectos que no son los que se daban en la Inglaterra del siglo XIX, capitalista, que Marx estaba analizando, sino que, y ahí me gusta y me interesa por ahí que quede bien claro esta idea de Wallerstein del sistema mundo, donde justamente en este sistema mundo hay algunos países que tienen una función, que son los productores, que producen, y otros que son los proveedores de materias primas. En este caso, América Latina ha quedado en el rol de la provisión de materias primas, y durante mucho tiempo al interior del capitalismo mercantil, las relaciones de producción en América Latina de estas materias primas para los países centrales fueron relaciones de explotación, de servidumbre y en algunos casos de esclavitud, ¿no? Como puede ser el yaconazgo, distintos sistemas de
de servidumbre que se daban en países como Perú, Bolivia, etcétera. Sobre todo en relación con estas poblaciones originarias, ¿no? Con las poblaciones indígenas. Eh, Después otra cuestión por donde de algún modo se atraviesa este mestizaje tiene que ver con el uso de la lengua, ¿no? Cómo la lengua adquiere distintos usos según quién la utilice. Entonces tenemos la lengua española es apropiada o tomada por las poblaciones indígenas, pero de algún modo es modificada, transformada, utilizada de otra manera. Y es esa utilización diferencial de la lengua o esa inclusión de nuevos vocablos, nuevas palabras, de algún modo es desvalorizada y vista desde las culturas, el modelo cultural hegemónico como una lengua menor o de menor importancia, venida menos, ¿sí? Y también, por supuesto, el uso de dialectos o del lenguaje propio de estas poblaciones originarias que poco a poco se ha ido, no se ha utilizado más, aunque de todas formas los propios pueblos se han encargado, más allá de esta situación de dominación y de explotación y de algún modo de dominio cultural sobre ellos, de que estas lenguas permanezcan en el uso de los grupos, aunque no han sido expandidas o difundidas o tomadas por los estados nacionales como lenguas propias de los estados nacionales. Entonces, me interesaba que entendamos que hay de algún modo en esto de utilizar la idea del mestizaje como un elemento de la conformación de la identidad nacional, un reconocimiento de ese otro, que se da esa valorización de manera diferencial. No podríamos decir que esto implica la continuidad cultural, no ha sido así, si bien otras sí. Y ya como decía antes, hay autores que a partir del desarrollo literario han valorizado las culturas indígenas fuertemente como potencializadores de esta identidad nacional diferenciada o hispanoamericana o panamericana, y otros que no, que han tomado como prioritario, como más relevante la cultura europea, española, en contraposición a la cultura indígena y como más valiosa. Sin embargo, bueno, la idea de mestizaje claramente, el no haber tomado posición por una identidad nacional ligada fuertemente a las poblaciones originarias, nos muestra que hay una intención de quienes van construyendo estas identidades nacionales de ligar sobre todo sus desarrollos de sus naciones con la historia occidental y europea, ¿no? Esto implica un proceso de modernización, de desarrollo, de reconocimiento de determinadas formas de construir conocimiento, lo que tiene que ver también con la fuerte expansión que se ha dado de las escuelas como un elemento de uniformidad, de homogeneización y de construir una identidad uniforme a lo largo del territorio argentino o latinoamericano en general. Y bueno, entender que como más allá de la cuestión específicamente biológica, hay también una idea de un cruce que es cultural, digamos, este cruce que se da, este cruce biológico, como dicen algunos, se expande también en este encuentro de culturas, este mestizaje, este entrecruzamiento, esta hibridación que se da, como dice García Canclini, entre estos elementos de la cultura y que de algún modo produce
o se consolida una identidad nueva, algo nuevo que se desprende de este cruce, de esta hibridación. Bueno, otra idea importante tiene que ver con pensar el concepto de transculturación. Cuando estamos hablando de este mestizaje, este encuentro entre culturas, muchas lecturas han analizado el concepto de aculturación, planteando, bueno, que hay un proceso de aculturación de un grupo conquistador sobre un grupo conquistado, donde los elementos de la cultura del grupo conquistado van tendiendo a desaparecer. La idea de transculturación que incorpora Fernando Ortiz, de algún modo pone como en cuestión esta idea de la aculturación, planteando de que en realidad es un proceso de transculturación, que si bien las poblaciones conquistadas están en una situación de subalternidad respecto de los conquistados, no pierden completamente su cultura, sino que ésta se introduce o se mezcla, se va solapando en los intersticios de la cultura dominante y hay elementos que se van como colando en esta cultura dominante y se producen síntesis nuevas, ¿no? Esto, justamente la idea de transculturación va de la mano con pensar la idea de mestizaje, ¿no? Porque es como que, bueno, justamente hay como tres grupos, en este caso en América, los elementos afro, los elementos europeos y los elementos indígenas, que se encuentran de algún modo en un nuevo espacio, ¿no? Que es el espacio del continente americano, y se construye una síntesis nueva, ¿no? Una nueva síntesis identitaria, una nueva síntesis de desarrollo histórico. Y bueno, en ese sentido es importante poder pensar esta construcción identitaria, si bien ligada claramente a un proceso de occidentalización de estos pueblos, como una síntesis nueva, una nueva identidad que tiene nuevas potencialidades, más allá de la situación de conquista, de colonización y de expoliación de estos pueblos no han perdido su cultura completamente, no se han dado procesos de aculturación lineales, aunque podemos detectar casos en los que han desaparecido elementos culturales o grupos completos. Ha sido un proceso de transculturación en el sentido que elementos de la cultura indígena se solapan o se encuentran, se hibridan con elementos de la cultura española. Bueno, esto era todo lo que quería compartir por hoy, así que les mando un saludo y nos estamos viendo el jueves que viene.